Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi grupo, conformado por Ruth Quintero y mi persona de Yanira Gaitán, tiene el agrado de hablarles sobre el tema de alcaloides. Los alcaloides son sustancias orgánicas nitrogenadas con carácter básico y mayoritariamente de origen vegetal. Tienen una estructura generalmente compleja y ejercen acciones fisiológicas diversas, incluso a dosis muy bajas. Estas sustancias son tóxicas y capaces de precipitar con ciertos reactivos característicos. Sin embargo, hay determinadas sustancias que se consideran alcaloides y que no cumplen con las características generales de estos. Características generales de los alcaloides. Los alcaloides son compuestos orgánicos, se forman a partir de aminoácidos, son de origen vegetal, sustancias nitrogenadas, se consideran de carácter básico, contienen nitrógeno heterocíclico, forman estructuras complejas, son tóxicos, tienen actividad fisiológica incluso a dosis muy bajas y precipitan con ciertos reactivos. Hay excepciones a estas características generales. Existen alcaloides que no se biosintetizan a partir de aminoácidos. Son esteroídicos y diterpénicos. No todos los alcaloides son de origen vegetal, también hay alcaloides de origen animal y bacteriano. No todos los alcaloides son bases, por ejemplo la colchicina y las bases sánticas no son básicas. No todos los alcaloides tienen nitrógeno heterocíclico. Algunos tienen nitrógeno no cíclico, por ejemplo la efedrina y la colchicina. No todos los alcaloides tienen estructura compleja. Un ejemplo de esto es la coniina, tiene una estructura sencilla. Y no todos los alcaloides son tóxicos. Por ejemplo, las betalainas no son tóxicas. Origen biosintético de los alcaloides. En los vegetales, los alcaloides proceden del metabolismo secundario y se forman generalmente a partir de los aminoácidos, aunque hay también alcaloides de origen diverso, como los esteroídicos y las bases sánticas. Distribución de los alcaloides. Los principales productos de los alcaloides son vegetales, aunque también se consideran alcaloides ciertas sustancias procedentes de bacterias, insectos y otros animales. Los alcaloides no están presentes en todos los vegetales. Se encuentran sobre todo en los vegetales superiores. En el siguiente esquema de distribución de los alcaloides en las especies vegetales, se trata de sintetizar cómo es esta distribución en las diferentes especies. Como podemos observar, en las especies inferiores es donde menos alcaloides encontramos. Ejemplo, encontramos la Claviceps purpurea, que es el alcaloide del comezuelo de centeno. En las especies superiores podemos encontrar las gimnospermas, que en esta, la especie Phedra contiene el alcaloide efedrina. En las angiospermas encontramos las monocotiledonias y entre estas la familia de las amaragridáceas y la familia de las liláceas. Y las dicotiledonias encontramos familias como las solanáceas, papaveráceas, rubeáceas y apocináceas, entre otras. En los vegetales los alcaloides suelen estar localizados en tejidos periféricos, ejemplo la corteza, raíces, hojas, frutos y semillas. Las especies que contienen alcaloides rara vez contienen un solo alcaloide, habitualmente contienen varios, así como sustancias relacionadas. Papel de los alcaloides en el vegetal. En las plantas, estas sustancias pueden tener diferentes finalidades o funciones, como por ejemplo los productos de excreción en los vegetales, función defensiva frente a los parásitos o insectos debido a su carácter tóxico, productos de almacén de nitrógeno, ya que son sustancias muy nitrogenadas. Hay, sin embargo, otros compuestos nitrogenados, estas amidas más sencillas, aminoácidos, que ya son capaces de actuar como fuentes de nitrógenos por mecanismos más sencillos que los alcaloides. Estructura química de los alcaloides. Los alcaloides son un grupo muy heterogéneo de compuestos con estructuras muy variadas y generalmente complejas. Todos contienen carbono, hidrógeno y nitrógeno. Algunos tienen oxígeno y poco azufre. El nitrógeno que contienen pueden formar parte de un ciclo con nitrógeno heterocíclico, es lo más habitual, o no, con nitrógeno no heterocíclico.
hay pocos casos, estricnina, colchicina, etc. Nomenclatura de los alcaloides. Todos los alcaloides se nombran con la terminación de -ina, pero por lo general la nomenclatura es muy variada y puede hacer referencia a la especie que los contiene, por ejemplo, atropina de atropa, belladona de esfredina o esfedra. A los que producen, por ejemplo, la emetina de la ipecacuana, cefaelo es un emétido, favorece el vómito. El nombre vulgar de la especie que los produce, por ejemplo, ergotamina del ergor o cornazuelo de centeno, claviceps purpura, cafeína del café, coffee de Arabia. Propiedades de los alcaloides. En general, los alcaloides que carecen de oxígeno son líquidos a temperatura ambiente y son frecuentemente volátiles, presentando un olor característico. Los alcaloides oxigenados suelen ser sólidos cristalizables y generalmente incoloros o blancos. Todos son en general amargos. Características de los alcaloides. Estas podemos reconocer por su sabor amargo. Generalmente presentan propiedades básicas debidos al nitrógeno de su estructura. En la mayoría de los alcaloides el nitrógeno pertenece al ciclo. Poder rotatorio característico que se utiliza como criterio de pureza. Como bases libres, solubles en disolventes orgánicos polares y apolares e insolubles en agua, solubles en mezclas hidroalcohólicas. En la forma de sal son solubles en aguas y mezclas hidroalcohólicas, pero insolubles en disolventes orgánicos polares. Su solubilidad depende del pH. Los alcaloides oxigenados son sólidos cristalizables, incoloros o blancos y con un punto de fusión característico. Se obtienen mediante extracción con disolventes. Alcaloides no oxigenados son líquidos volátiles de olor característico. Se obtienen por destilación con arrastre de vapor. Detección, obtención y valorización de los alcaloides. La mayoría de los alcaloides tienen reacciones que se aprovechan para su detección. Hay reactivos que generalmente detectan alcaloides. Hay reactivos de grupos que detectan otros grupos de alcaloides que tienen en común una estructura determinada, así como reactivos específicos para un alcaloide en concreto. Ensayos para la detección de alcaloides. En los ensayos, la mayoría de los alcaloides tienen reacciones que se aprovechan para su detección. Las reacciones que para la detección de los alcaloides se pueden clasificar son en reacciones de precipitación, reacciones de cristalización y reacciones coloreadas. Clasificación de los alcaloides. La clasificación se puede hacer en base a su estructura y en base a su origen. A continuación se realiza una clasificación que tiene en cuenta estos dos aspectos. Los alcaloides se agrupan en dos grupos, con nitrógeno no heterocíclico y con nitrógeno heterocíclico. Dentro de cada grupo se ordenan en base a su estructura química y a su origen biosintético. La clasificación se puede visualizar de forma resumida en el esquema siguiente y se amplía a continuación. En el siguiente esquema podemos ver la clasificación de los alcaloides. Según el nitrógeno no heterocíclico encontramos con estructura de feniletilamina con anillo de tropalona. En los alcaloides con nitrógeno heterocíclico podemos encontrar los derivados de ornitina y lisina, entre estos alcaloides tropánicos, alcaloides con núcleo de pirrol y pirrolidina, alcaloides con núcleo de pirrolicidina, alcaloides con núcleo de piridina y pepiridina, alcaloides del norlupinano. En los derivados de fenilalanina y tirosina encontramos alcaloides con núcleo de isoquinoleína y alcaloides con núcleo de aporfina. En los derivados de triptófano encontramos alcaloides de núcleo indol y alcaloides con núcleo de quinoleína.
Y en los alcaloides diversos encontramos con núcleo de imidazol, alcaloides diterpénicos, alcaloides esteroídicos y las bases sánticas. Importancia farmacológica de los alcaloides. Los alcaloides son sustancias que suelen tener actividad incluso a dosis muy bajas. Muchos de ellos son sustancias muy tóxicas, por lo que se deben extremar las precauciones cuando se utilicen terapéuticamente. Las acciones y drogas que contienen alcaloides de interés. Estas pueden ser las drogas con alcaloides con nitrógeno no heterocíclico. El ejemplo sería la efedra, alcaloide principal, la efedrina, pseudoefedrina, colchico, alcaloide principal, colchicina. Drogas con alcaloides tropánicos. El ejemplo sería la belladona. Los alcaloides principales de esta sería la iosciamina, atropina con un 90-95% y escopolamina con un 33%. La coca, los alcaloides principales sería la cocaína, cinamilococaína, higrina, cuscohigrina. La droga con alcaloides con núcleo de piridina y piperidina. Los ejemplos serían el tabaco. El alcaloide principal de este sería la nicotina, nornicotina, anabasina y atabanina. El ricino, alcaloide principal, la ricina. Drogas con alcaloides isoquinolénicos. El ejemplo de esta sería dormidera, opio, alcaloide principal, morfina, codeína, tebaína, noscapina, narceína y papaverina. La ipecacuana. Los alcaloides principales serían la emetina, cafelina, psicotrimina y emetamina. Las drogas con un núcleo aporfina. Ejemplos de esta el boldo. El alcaloide principal sería la boldina. Drogas con alcaloides indólicos. El ejemplo sería la nuez vómica. Los alcaloides principales de este serían estricnina y brucina. Haba de calabar. Alcaloides principal. Fisicotigmina, ceramina, isofisotigmina y genecerina. Drogas con alcaloide con nitrógeno no heterocíclico. Ejemplo de drogas con alcaloides quinoleínicos. Tenemos la quina, que sus alcaloides principales serían la quinina, quinidina, cinconina y cinconidina. Las drogas con alcaloides imidazólicos, entre estas tenemos el jaborandi. Los alcaloides principales de estas serían la pilocarpina e isopilocarpina. Las drogas con alcaloides diterpénicos, ejemplos el acónico, el alcaloide principal aconitina y las drogas con base sántica. Ejemplos de estas, el café, el alcaloide principal es la cafeína, y el té, que el alcaloide principal sería teobromina y cafeína. Con esto hemos finalizado nuestra exposición sobre el tema de alcaloides. Muchas gracias.